Buenos días, estimados estudiantes de cuarto de secundaria. El día de hoy vamos a ver sobre la convivencia y la Junta Militar de 1963. A ver, recordemos. En este contexto estamos hablando acerca del nuevo presidente del Perú. Recordemos un poco. Se realizaron elecciones presidenciales en las cuales Odría ya no se va a poder reelegir, ¿ya? Ahora tenemos a otro representante, pero este representante no es militar. Este representante es civil. ¿De quién estamos hablando? De Manuel Prado Ugarteche. Manuel Prado Ugarteche, en este nuevo gobierno, sería su segundo gobierno, ¿ya? Así que la convivencia trata acerca del gobierno de Manuel Prado Ugarteche, su segundo gobierno. ¿Por qué se le llama la convivencia? ¿Quiénes tienen que convivir en el Perú? Le llaman la convivencia porque tres personas o tres grupos tienen que, como se dice, llevar la fiesta en paz. ¿Quiénes? Prado, ¿ya?, el ganador, el nuevo presidente del Perú. Víctor Raúl Haya de la Torre, o sea, el APRA. Y Odría, el presidente que fue reemplazado, ¿ya? Es un periodo donde Manuel Prado Ugarteche trata de llevar la fiesta en paz, con el APRA y con Odría. En este contexto van a aparecer tres partidos políticos nuevos: AP, Acción Popular, la Democracia Cristiana y el Movimiento Social Progresista. Tres partidos políticos más. Una de las primeras medidas que toma Manuel Prado Ugarteche en su gobierno, en su segundo gobierno, es acabar con la Ley de Seguridad Interior. Recordemos, del presidente pasado. La Ley de Seguridad Interior que creó Odría perseguía a todos los partidos políticos u opositores a su gobierno, acusándolos de revoltosos y de generar desestabilización en el gobierno, ¿ya? Y por esta Ley de Seguridad Interior, el antiguo presidente Odría podía perseguir a cualquier opositor. ¿Qué es lo que hace Ugarteche? Deroga, acaba con la Ley de Seguridad Interior. Por lo tanto, no te va a perseguir, no van a haber presos políticos. Si tú piensas distinto a lo que piensa Ugarteche, no va a pasar nada. El gobierno no te va a perseguir, va a respetar tu libertad de expresión, ¿ya? Y vas a tener la autonomía para expresar lo que tú piensas. ¿Algo positivo? Bueno, sí, ahora hay libertad de expresión, sin pena ser reprimido. ¿Qué más va a hacer Ugarteche? A ver. El Partido Acción Popular se funda, ¿ya? ¿Quién lo funda? Fernando Belaúnde Terry. Recordemos que Fernando Belaúnde Terry en las elecciones para la presidencia obtuvo un 36% de todos los votos. Eso que era un candidato a la presidencia nuevo, no conocido, ¿ya? Ese mismo personaje es el fundador de Acción Popular, el partido político. ¿Qué es lo que trata de enfatizar Ugarteche? Proteger, respetar los derechos de la persona, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más hace Ugarteche? La población campesina solicitaba un cambio en lo que es el agro. Solicitaba apoyo del gobierno para poder cultivar, ¿ya? ¿Qué es lo que hace entonces Ugarteche frente a este reclamo?
va a crear el Instituto de Reforma Agraria y Colonización, IRAC. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de este instituto? 1. Ver el tipo de tierra. ¿Ya? 2. La facilidad para que pueda ser fertilizada. ¿Ya? Apoyo del gobierno hacia esas comunidades. Ese fue el objetivo de esta institución IRAC. ¿Qué más crea Ugarteche? El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que hasta hoy en día existe en el Perú. ¿Qué significa? Que las tres Fuerzas Armadas, la Marina, el Ejército, la Aviación, se unían en un solo bloque. ¿Ah? No es que se fusionara la Marina, la Aviación y el Ejército, no. Es que estos tres grupos iban a tener a cargo, ¿ya?, sus más altos representantes. ¿Cuál es el objetivo de crear el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas? Una mejor respuesta frente a un problema de índole internacional, una guerra, por ejemplo, una posible guerra. Una respuesta más rápida. Algo muy importante a nivel tecnológico en el gobierno Ugarteche es que se trae al Perú, ¿ya?, la primera televisión que llega al Perú en el año de 1958. ¿Ya? Luego que llega al Perú la primera televisión, van a surgir unos cuantos años después las primeras estaciones televisivas nacionales, ¿ya? Canal 5, por ejemplo. No todo es bueno. Por otro lado, ¿qué más ocurría? El APRA. El APRA, que es el partido político perseguido por prácticamente todos los presidentes, militares y no militares. El enemigo número uno del gobierno de turno eran los apristas. Pero dentro de los apristas, habían apristas extremos o rebeldes, ¿ya? Estos apristas rebeldes, que estaban molestos con la vida, molestos con el gobierno, con el gobernante de turno, molestos con todo, estos apristas rebeldes se van al lado más extremo todavía. Si los apristas rebeldes ya eran rebeldes, este grupo se va a un lado más extremo y va a crear el MIRG. ¿Qué es el MIRG? El Movimiento de Izquierda Revolucionaria. Este MIRG va a ser un grupo que muchos pueden considerar terrorista, un grupo paramilitar, ¿ok? Es como se dice el lado negativo del APRA, lo peor del APRA. ¿Qué más? Como ya hay libertad de expresión y tú puedes hablar, criticar, claro, respetando, no insultando al gobernante o a lo que está haciendo, se van a crear los sindicatos, ¿ya? Organizaciones sindicales. Es aquí que se va a crear la Confederación Nacional de Trabajadores, de tendencia socialista. ¿Por qué se crea la Confederación Nacional de Trabajadores? Para hacerle frente al APRA, ya que el APRA era un partido político que quería influenciar en la población peruana, con sus ideales. Pero la parte final del gobierno de Ugarteche se va a ver, como se dice, detenida, porque le van a dar un golpe de Estado. ¿Quién? Un militar. ¿De qué lo va a acusar? De fraude. En lo que respecta a la sociedad, se van a realizar las grandes migraciones, claro. Ya hemos visto que en el gobierno de Odría ya se estaban dando las migraciones. Aquí van a seguir migrando la población que viene de la región andina. Pero estos migrantes van a vivir en pésimas condiciones, ya que como no tienen una buena economía, no cuentan con dinero, van a tener que vivir en donde puedan,
por ejemplo, en los cerros. En lo que es educación, se va a enfocar mucho en lo que es la secundaria, ¿ya? Se va a dividir en lo que es letras y ciencias, la educación secundaria. ¿Qué más manda construir Ugarteche? Manda construir la UNI, la Escuela de Ingenieros, manda construir la Escuela Militar de Chorrillos y el Colegio Alonso Prado, por ejemplo. Manda reparar todas las pistas que tenían huecos, baches, y manda hacer proyectos de irrigación, ¿ya? Para fertilizar las tierras. En el aspecto económico, Pedro Beltrán, que es enemigo del presidente de turno, va a ser nombrado ministro de Hacienda. Como resultado del manejo del Ministerio de Hacienda, que si buscamos su equivalente es el Ministerio de Economía del MEF, Economía y Finanzas, en su gobierno de Pedro Beltrán va a haber un superávit al final del gobierno de Prado. ¿Qué más en la parte económica? Se trató de ahorrar lo máximo posible, ¿ya? Se trató de ahorrar lo máximo posible. Pero, como se dice, a pesar que trató de ahorrar, tuvo que recurrir al gasto público. O sea, obras. Gasto público, ejemplo, obras. Ya que el pueblo solicitaba nuevas obras, tuvo que hacer gasto público. Y por si fuera poco, tuvo que hacerle frente a la crisis después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué más se promueve? Se crea la Ley de Promoción Industrial, que va a tratar de impulsar a esta naciente industria en el país. Pero hay algo positivo en su gobierno, que en el aspecto de venta de productos marinos, en este caso la harina de pescado, va a ir muy bien. Se va a comenzar a exportar harina de pescado en grandes cantidades. Tanto fue así que el Perú se volvió el país número 1 en exportación de harina de pescado a nivel mundial. ¿Ya? No solo fue un esfuerzo de Ugarteche, sino que fue un esfuerzo de un conjunto de empresarios. Y uno de los empresarios que va a apostar por la exportación de harina de pescado va a ser Luis Banchero Rossi, que va a fomentar y va a apoyar la exportación de harina de pescado. Logramos llegar al puesto número 1 en el mundo en exportación de harina de pescado. El producto de exportación bandera para el Perú era la harina de pescado, pero por otro lado, muchos productos que el Perú exportaba comenzaron a perder su valor. Los dólares, la moneda que manejamos todavía, comenzó a escasear. Esto hizo que nuestra moneda se devaluara. En el aspecto internacional, integramos a la Alianza para el Progreso. Esta Alianza para el Progreso fue creada y propuesta por Estados Unidos, ¿ya? En el cual, según el punto de vista de Estados Unidos, lo único que buscaba en América Latina era su desarrollo, ¿ya? Era combatir la influencia de la Revolución Cubana, o sea, la influencia socialista, ¿ya? Ese era el objetivo de Estados Unidos con esta Alianza para el Progreso: contrarrestar el avance socialista en América, ya sea América del Sur o Centroamérica.
Es por este motivo que el Perú rompió relaciones diplomáticas con Cuba, ya que en plena Revolución Cubana, ¿ya? Cuba, luego de la Revolución Cubana, fue aislada económicamente. Se le aplicó un bloqueo económico. Y Cuba representaba al aliado número uno de la URSS. ¿En dónde? En América. Es por eso que Estados Unidos buscaba aliados en América. Y el Perú, para que pueda recibir el apoyo, la financiación de Estados Unidos, aceptó. ¿Ya? En pocas palabras, Estados Unidos le dijo, ¿de qué bando estás? Tienes que apoyarme. Y eso fue lo que hizo el Perú, apoyó a Estados Unidos y rompió las relaciones diplomáticas con Cuba. No nos olvidemos, en la parte política externa, se rompió relaciones diplomáticas con Cuba, ¿ya? ¿Qué más? El presidente de Estados Unidos, John F. Kennedy, vino al mismo Perú, vino al Perú, ¿ya? Se reunió en Palacio de Gobierno para ver los acuerdos finales de esta alianza para el progreso, para tener el apoyo certero de que Ugarteche le iba a dar el visto bueno e iba a apoyar a Estados Unidos frente a Cuba. En lo que respecta a acuerdos, aparte del acuerdo de la Alianza para el Progreso, tuvimos un acuerdo con Bolivia, por el cual Bolivia también podía aprovechar las aguas del lago Titicaca, ¿ya? Y el Perú también. No olvidemos que el lago Titicaca no es del Perú o no es del todo peruano. El lago Titicaca se comparte con Bolivia. Así que los dos países se benefician de esto. En lo que es obras públicas, ¿qué hizo? Se construye la represa San Lorenzo. Una represa es una construcción que almacena agua. ¿Qué más? Se manda a construir carreteras. ¿Cuál es el objetivo de construir carreteras? No solo para el uso local, se manda a construir carreteras para que, por ejemplo, un inversionista, ¿ya? O que tenga una empresa, pueda movilizarse fácilmente, ya que un camino afirmado no es bueno. Un camino donde no hay asfalto es muy propenso a sufrir accidentes. ¿Qué más manda a construir? La planta siderúrgica en Chimbote. Una planta siderúrgica es un lugar donde se crea acero. Van a haber calderas, ¿ya? Donde se va a mezclar el hierro y el carbón para crear el acero. Y el acero se utiliza para todo. Construcciones metálicas, armamento, para todo. Y se crea el Plan de Desarrollo del Sur, ya que había sequía en varias regiones del Perú, sobre todo en la parte sur. Muy bien, lo que vemos en este esquema es lo que acabo de explicar. Bueno, hay ciertas cosas que no se explicó. Por ejemplo, decretó la amnistía y libertad de los presos políticos, lo que explica al inicio, la derogación de la Ley de Seguridad Interior. ¿Qué más? En 1962, en el gobierno de Ugarteche, hubo una desgracia, un desastre. En Ancash hubo un gran aluvión, en Rancairca, ¿ya? Murieron 4.000 personas. Esto fue como una desgracia para el Perú. La Junta Militar del 62 al 63. ¿Qué ocurrió como se dice, en la fase final del gobierno de Ugarteche?
Hubo elecciones presidenciales, pero según las reglas debían obtener el tercio de votos, ¿ya? Los candidatos a la presidencia del Perú debían llegar al tercio de votos, pero el problema es que no llegaron al tercio de votos. Entonces, cuando no se llega al tercio de votos, genera problemas. Y así fue. El presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Pérez Godoy, ¿ya? Él representaba a las Fuerzas Armadas, Pérez Godoy, acusó de fraude a las elecciones presidenciales. ¿Ya? Había un candidato aprista que tenía muchos votos, pero para Pérez Godoy fue fraudulento. Para Pérez Godoy había, como se dice, anforazo. O sea, se había beneficiado a un candidato y no democráticamente. Y por esto, ¿qué es lo que va a hacer Pérez Godoy? Le va a dar un golpe de estado a Prado Ugarteche, ¿ya? Y va a crear una junta de gobierno, una junta militar. No olvidemos, una junta militar o una junta de gobierno se crea con el objetivo de elegir a un presidente, ¿ya? O sea, según el punto de vista de Godoy, fue fraude las elecciones. Y como fue fraude, él se ve en todo el derecho de darle un golpe de estado al todavía presidente. ¿Quién era? Prado Ugarteche. Y le da un golpe de estado. Después del golpe de estado van a haber juntas de gobierno militar. Por ejemplo, la primera va a ser la junta de gobierno militar de Pérez Godoy. Va a gobernar aproximadamente un año, cerca de un año. Pero va a tener muchos problemas por la forma como llegó al poder. ¿Ya? Va a durar menos de un año su gobierno porque se demoró mucho en convocar elecciones y no era bien visto por lo que hizo. Así que el que lo va a suceder va a ser Nicolás Lindley. Nicolás Lindley. Él va a reemplazar a Pérez Godoy. Pero aquí ocurre un poco algo extraño. Todos los presidentes deben gobernar desde el Palacio de Gobierno, que es el lugar donde residen los presidentes. Pero Nicolás Lindley gobernó desde el Ministerio de Guerra, no desde el Palacio de Gobierno. Así que hubo de nuevo elecciones, porque ese es el objetivo de una junta de gobierno, convocar elecciones. Das un golpe de estado, pero tienes que convocar elecciones democráticas. Y en estas elecciones democráticas llegó a la presidencia Fernando Belaúnde Terry. Exacto, el mismo Fernando que en las elecciones para reemplazar al gobierno de Odría quedó en un muy buen puesto. Ahora sí llegó a la presidencia del Perú, Fernando Belaúnde Terry. Y es así que el 28 de julio de 1963 se da fin a la junta de gobierno de Nicolás Lindley y es elegido como nuevo presidente del Perú de forma democrática Fernando Belaúnde Terry. Pero su gobierno de Terry tampoco va a ser un gobierno muy largo, porque también le van a dar un golpe de estado. No esta junta militar, sino otra. ¿Ya? Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Nos vemos en una siguiente